Hola crocheteras y crocheteros, bueno, si están haciendo el curso básico de crochet ya saben hacer cadenas y punto bajo, y en esta nueva clase, en este tutorial, vamos a aprender a hacer el punto alto, que es el otro punto súper básico, súper importante del crochet. Podemos hacer, por ejemplo, este tipo de gorritos, este tipo de puntos, es solo punto bajo y punto alto. También está, por ejemplo, este top de bikini que aprendimos a hacer hace poco en el canal, solo punto bajo y punto alto. Ya cuando sepas hacer el punto bajo y el punto alto, puedes hacer de todo. Bueno, pues en la última clase dejamos por aquí nuestro trabajo. Habíamos hecho unas cadenas de base y luego 3 filas de puntos bajos. Aquí están nuestros puntos bajos con sus respectivas barriguitas, que son los 2 aritos que cada punto deja en la parte de arriba. Estos lo dejan todos los puntos, no solo los puntos bajos, sino todos los puntos dejan su barriguita. Bueno, pues ahora vamos a ver el punto alto, que para mí es como el punto más importante del crochet. Con él se hace casi todo mezclándolo con punto bajo y con cadena. Entonces, para empezar el punto alto, vamos a hacer 3 cadenas para tomar altura. Giramos nuestro trabajo. Y estas 3 cadenas no solo nos valen para tomar altura, sino que nos van a valer como el primer punto alto de nuestra fila. Entonces la primera barriguita no la vamos a trabajar porque digamos ya está como trabajada con esas 3 cadenas que van a valer como el primer punto alto. Entonces pasamos a la siguiente barriguita, a esta que sería la segunda, y ahí vamos a hacer nuestro primer punto alto real. Entonces, en el punto alto, antes de insertar el ganchillo donde queremos hacer el punto, primero vamos a enlazar, o sea, a pasar el hilo por encima del ganchillo. Cuando ya lo tenemos ahí enlazado, ahora sí insertamos, habíamos dicho en la segunda barriguita, y aquí volvemos a enlazar por encima, enganchamos y salimos y nos quedan 3 aritos montados en el ganchillo. Primero vamos a atravesar los 2 primeros aritos, entonces enganchamos, atravesamos solo 2 aritos y salimos y nos quedan 2 aritos en nuestro ganchillo. Volvemos a enganchar y atravesamos esos 2 aritos. Y aquí ya tengo el primer punto alto, que bueno, sería el segundo porque recordemos que las 3 cadenas nos hacen como el papel de primer punto alto. Ahora voy a seguir a la siguiente barriguita donde voy a hacer mi siguiente punto alto. Vamos a repetir, enlazamos. Ahora insertamos, enlazamos y enganchamos el hilo, salimos y nos quedan 3 aritos en el ganchillo. Atravesamos primero los 2 primeros, me quedan 2 aritos ahora y los atravieso los 2 juntos y ahí ya tengo mi segundo punto alto. Y así voy a seguir de barriguita en barriguita haciendo mis puntos altos hasta llegar al final de esta fila. Enlazo, inserto, engancho y salgo. Me quedan mis 3 aritos, atravieso los 2 primeros y después los 2 siguientes. Enlazo, siguiente punto, siguiente barriguita. Atravieso los 2 primeros y después los 2 siguientes. El punto alto también se conoce como bastoncillos, bastones, palitos y el nombre más común, así que tiene en otros países, es vareta. En inglés se llama double crochet en Estados Unidos y en Inglaterra se le dice treble. En los diagramas dibujados, el símbolo del punto alto
suele ser este. Entonces aquí seguimos hasta terminar esta fila de puntos altos. Bueno, pues aquí ya terminé esta fila de puntos altos. Aquí sí que podemos ver la diferencia entre el punto bajo y el punto alto. El punto alto es un punto mucho más suelto y pues más alto, como su nombre lo indica. Para cambiar de fila en punto alto, simplemente repetimos, hacemos 3 cadenas para tomar altura y recordamos que esas cadenas nos van a servir como el primer punto alto de nuestra siguiente fila. Así que paso a la segunda barriguita porque la primera ya está trabajada con esas 3 cadenas y aquí vemos que los puntos altos también nos dejan esas barriguitas en la parte de arriba. Entonces en la segunda barriguita ya empezaría mi nueva fila de punto alto. Enlazo, inserto en la segunda barriguita, engancho y salgo. Me quedan mis 3 aritos para punto alto, atravieso primero los 2 primeros y después los 2 siguientes. Y así sigo hasta el otro lado donde les voy a explicar otra cosita muy importante. Muy bien, aquí ya estoy llegando casi al final de la fila. Me queda la barriguita del último punto alto real y luego las 3 cadenas de la fila anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un punto alto en la última barriguita, ahí está. Y luego, como estas 3 cadenas me contaban como punto alto, tengo que trabajar ahí arriba también. Entonces vamos a trabajar en la tercera cadena. Aquí enlazamos para empezar nuestro punto alto. Insertamos el ganchillo en esa tercera cadena. Enganchamos y salimos. Aquí termino de hacer mi punto alto. Y vemos que así ya nos queda recto nuestro borde porque ya trabajé el último punto alto en esas 3 cadenas que me contaban también como punto alto. Cuando tenemos las cadenas iniciales y vamos a empezar a hacer puntos altos, tenemos que hacer 3 cadenas extra después de nuestras cadenas base, 1, 2 y 3. Y en la cuarta cadena desde el ganchillo 1, 2, 3 y 4. En esa cuarta cadena vamos a hacer nuestro primer punto alto. Enlazamos, insertamos ahí en esa cuarta cadena, enganchamos, atravesamos primero los 2 primeros aritos y después los 2 siguientes. Estas 3 primeras cadenas nos van a valer como nuestro primer punto alto y pues aquí ya seguimos con nuestra fila de puntos altos en cada una de las cadenas. Bueno, pues ya aprendimos a hacer el punto alto. Si queremos continuar, pues es simplemente repetir las mismas instrucciones, empezar con esas 3 cadenas y seguir trabajando las filas. Aquí les he dejado en la i, si la despliegan, una lista de videos que he escogido donde hacemos proyectos muy fáciles con punto alto o mezclando punto alto, punto bajo y cadenas. ¿Qué tal? Súper fácil, ¿no? Bueno, ya sabemos hacer cadenas, punto bajo y punto alto. Vámonos a la siguiente clase donde vamos a aprender a hacer el medio punto alto.